Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio creado para las mujeres de nuestra Universidad Católica de Temuco. Mujeres en la Ciencia. Este espacio, este podcast, un formato bien entretenido y que nos permite tener una conversación distendida y poder conocer más en profundidad a nuestras mujeres en la ciencia de la UCT. Como siempre, les damos la bienvenida a todos, les agradecemos por acompañarnos y por supuesto les queremos contar que hemos tenido cantidad tremenda de comentarios, de felicitaciones y algunos compañeros colaboradores también que nos han estado viendo y que están muy pendientes de lo que estamos haciendo acá en Kimelún, muy contentos por ese recibimiento de todos y todas acá en nuestra comunidad de la UCT. Hoy les quiero contar que vamos a conversar con una académica, con una científica que ha estado muy presente en los medios de comunicación, ha trabajado con varios temas que en estos momentos son muy importantes y que tienen que ver con nuestra salud, pero no solamente nuestra salud física, también nuestra salud mental, específicamente nuestra salud mental. Le doy la bienvenida a Ana Barrera Herrera. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y también participar de la instancia de compartir la experiencia y la trayectoria profesional y ojalá motivar a mujeres también a incluirse en la ciencia. Ana es psicóloga, es magíster en psicología, doctora en psicología y trabaja principalmente en temáticas que tienen que ver con la adultez emergente. Eso me imagino somos todos nosotros, hay que decirlo. La salud mental en universitarios y el desarrollo positivo en los jóvenes. Hemos caminado desde la salud mental, desde temas como el bullying, temas de cómo nos vamos preocupando, hasta este concepto del positivismo o esta salud mental o el desarrollo positivo de los jóvenes. Pero esto no partió hoy, ¿no es cierto? Partió en el momento en el que Ana algo le hizo clic y le dijo, por aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a la psicología? ¿Cómo decidiste incorporarte en este mundo de la ciencia? Yo creo que tenemos que remontarnos a la época, no vamos a nombrar años, pero a la época de... Es el acuerdo, 100 años. 100 años, a la época del liceo, ¿Ya? donde había un electivo que hablaba de psicología. A mí siempre me interesó, por ejemplo, conversar con las personas, entender cómo funciona la personalidad de los sujetos, entender por qué las personas funcionan de una determinada manera, por qué actúan quizás con comportamientos que son llamativos. Y en ese entonces, por allá por segundo, tercero medio, había un electivo donde básicamente se veía lo general de la psicología y ahí aprendí teorías, éramos muy pocos los que estábamos presentes en ese curso, lo hacía una profesora que también hacía filosofía y ella nos enseñó los conceptos básicos de la psicología, del comportamiento humano, las teorías principales y eso me motivó a decidirme tempranamente por la carrera que yo quería ejercer. ¿Y dónde fue eso? ¿Tú eres de acá, de Temuco, Sí, eres de la región? de Lautaro, pero estudié aquí en Temuco, en el Liceo Pablo Neruda. En el Liceo Pablo Neruda, ahí, por supuesto, tradicional establecimiento público que ha generado tremendos profesionales, que ha formado profesionales y que los ha llevado a tomar caminos específicos en el desarrollo de profesiones que son tradicionales, pero que también tienen que ver un poco con aportar al desarrollo de la región y de las personas específicamente. Exacto. Decidiste estudiar psicología y te quedaste acá en la región, ¿te fuiste? Cuéntanos dónde estudias. Bueno, en ese entonces también la meta era quedarme en la región, no había muchas posibilidades de trasladarme y habían universidades acá en la región de prestigio, entonces consideré que no era necesario tampoco moverse. Elegí la Universidad de la Frontera, que era una de las universidades que tenía una amplia trayectoria en términos de la carrera de psicología y dije, voy a postular a esa opción en esos tiempos de la PSU. De la PSU. Sí. Ya, pero es PSU. Yo la aptito todavía. Así que tenemos ahí algo como cercano. Cuéntame, y tú te formas en el ámbito de la psicología, pero después eliges alguna línea de investigación, ¿no? Sí. ¿Y cómo se genera esa elección? ¿Y cuáles han sido las experiencias que has vivido en ese trayecto? En la carrera propiamente tal, bueno, siempre leíamos libros, leíamos investigación, pero se veía un poco lejana esto de ser investigadora o científica. Yo siempre veía con admiración a mis profesores, a mis profesoras, hablando de investigación, sabía que había proyectos de investigación, pero el único acercamiento fue la tesis.
Y ahí quizás fue una de las primeras instancias donde sentí el interés por saber más a profundidad con el método científico cómo funcionaban las personas en general. Pero quizás donde recibí quizás una mayor motivación fue cuando estaba trabajando directamente en mi ejercicio profesional. Yo trabajé cerca de 8 o 10 años con universitarios adultos emergentes, atendiéndolos directamente desde la psicología clínica, entregándoles consejería o terapia propiamente tal. Y desde allí me empezaron a surgir muchas preguntas. ¿Por qué quizás tienen tantos problemas de salud mental en esta época? Había una limitada investigación en ese entonces, por allá por el 2010 más o menos, y pues, ¿por qué será que factores están asociados que quizás tengan tantas dificultades familiares, de depresión, de ansiedad? Constantemente se repetían las mismas temáticas en la consulta con los jóvenes de la universidad donde trabajé. Entonces, eso me motivó a tener muchas preguntas, pero quizás no tanto los medios para entregar una respuesta. Y ahí decidí entrar al magíster en psicología de la misma Universidad de la Frontera, donde ya me acerqué más profundamente al área de la investigación. Tiene un fuerte componente de investigación cuantitativa, y ahí ya pude aprender más a profundidad sobre los métodos, sobre cuál es el rol, cómo escribir, qué se necesita para hacer un problema de investigación, por ejemplo. Y eso dio el vamos para después ya saltar al doctorado y ya comenzar una carrera académica propiamente tal. Hemos conversado en los últimos capítulos de este podcast sobre cómo la ciencia uno la vincula principalmente con áreas especialmente ligadas a laboratorios, ¿no es cierto? A una cosa como bien de delantal blanco, decíamos nosotros. Pero hemos tenido la experiencia de compartir con sociólogas, antropólogas, hoy con Ana, que nos cuenta que desde la psicología también se puede trabajar y que la generación de conocimientos tiene la utilización de este método científico que te entrega rigurosidad y que te entrega una posibilidad de poder aportar a entregar, como tú decías, respuestas para ciertas problemáticas. Y en este caso, cuando tú iniciaste el acercamiento con los jóvenes, por ejemplo, ¿cuáles eran los factores que se planteaban y cómo ha ido evolucionando? Porque tú decías esto 2010, aproximadamente. ¿ya? O sea, 14, 15 años. Exacto. ¿Cuál? Suena doloroso. Suena doloroso, pero suena un proyecto, suena como, ¿no es cierto? Como una experiencia. ¿Y cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo has ido tú viendo? Porque sigues manteniéndote ligada al ámbito de la educación universitaria, por lo tanto, me imagino has ido viendo una evolución. Sí, en ese entonces había muy poca investigación. La investigación que había se relacionaba, por ejemplo, a pequeñas investigaciones que abordaban cuáles son los trastornos más frecuentes, generalmente provenían de investigaciones de Santiago, estaban centralizado el conocimiento y quizás no había tanta difusión del conocimiento en esa época como lo hay hoy día, por ejemplo, por este mismo formato, podcast, acercar las revistas científicas, etcétera. Entonces, el conocimiento que se tenía era muy limitado. Muchas universidades estaban en la misma realidad, tratando de entender a los jóvenes en la etapa de vida en la cual estaban desarrollándose. Sin embargo, la investigación chilena propiamente tal había, pero era muy poca. Concepción, Santiago y algunos estudios del sur de Chile. Grandes ciudades. Exactamente. Pero nos fuimos a la región de la Araucanía y a Temuco especialmente, ¿no? A ver cuáles eran los factores y con qué te encontraste cuando empezaste a estudiar este fenómeno. Bueno, la mayoría de las investigaciones hablaban de universitarios de capitales del país, no de una manera quizás integrada. Sí había investigación a nivel internacional, pero no a nivel de la Araucanía. Y bueno, nos encontramos con que en general había una necesidad de sacar una fotografía respecto a cuál era el estado de salud mental de los jóvenes, pero no solamente quizás sobre el estado de salud mental, sino también cómo eran los jóvenes chilenos, porque si bien había teorías, por ejemplo, estadounidenses que hablaban de las características principales de la adultez emergente, nadie había todavía estudiado ese concepto en Chile. Y sobre todo en universitarios, que siempre he tenido como un gran interés por comprender la etapa de vida en la cual están, sus factores protectores de riesgo, los desafíos que tiene la etapa. Entonces eso me motivó a plantear una primera investigación ya en el doctorado, que tiene que ver con ver si la adultez emergente estaba presente en Chile y cuál era
consideran las particularidades culturales de los jóvenes chilenos. Cuando hablamos de adultez emergente, ¿hablamos de una edad? ¿Hablamos de ciertas características de las personas? Porque lo que siempre hemos escuchado, por ejemplo, los hombres y las mujeres no maduran como en la misma edad, ¿no? Pero ingresan a la universidad a la misma edad. O sea, se tienen un impacto ahí de realidad de un colegio donde están relativamente protegidos a un espacio bastante más autónomo donde tienen que asumir ciertas responsabilidades. ¿En qué momento hablamos de los jóvenes, de la adultez emergente? Claro. ¿Cómo pasa eso? En general, la adultez emergente sitúa a los jóvenes de 18 a 29 años, casi 11 años de desarrollo, donde el desafío principal es convertirse en ser adultos y donde los jóvenes transitan por quizás características donde aún no son independientes, por ejemplo, financieramente de los padres, sobre todo al comienzo de la adultez emergente, y también, pero con el desafío de ser más autónomos, de querer tomar sus propias decisiones, de entender cómo funciona el mundo, sobre todo también cuando egresan de la universidad. Jóvenes universitarios y no universitarios son adultos emergentes, entonces es un amplio panorama. Incluso, por ejemplo, antes el Instituto Nacional de la Juventud tampoco hablaba de adultos emergentes. Hoy en día ya ha incorporado también este concepto, ya se ha ido apropiando Chile de este concepto de la adultez emergente, que es la etapa como un paso a la adultez propiamente. ¿Y cuándo nos convertimos en adultos? Porque mira que no sé, yo estoy aquí y miro a mi alrededor y nadie tiene muchas ganas de ser adulto todavía. ¿En qué momento consideramos que una persona es adulta? Tiene un componente muy subjetivo, básicamente es cuando, por ejemplo, cercano a los 30 años quizás, pero cuando, por ejemplo, ya tenemos un título profesional o estamos trabajando, muchos jóvenes que son padres o madres probablemente se sitúan o se sienten más adultos antes que sus padres, que quizás no tienen esas responsabilidades de cuidar a terceros. Pero en general, desde los 25 años hacia adelante se va asentando un sentimiento de que puedo tomar mis propias decisiones, tengo que quizás asumir desafíos como entrar a la vida profesional, a la vida laboral, manejar el dinero, cuidarme, encargarme de mi salud y quizás asumir otras responsabilidades que tienen que ver conmigo y con otros. Y quizás dejar de lado el cuidado que venía desde los padres en la adolescencia, por ejemplo. Debo confesar que soy adulta hace más de 25 años. Oye, Ana, cuéntame, y durante este trayecto, ¿cuáles han sido los desafíos que tú has encontrado para poder ir viviendo esta carrera en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la investigación? Mujer, joven, de región, tratando de traer temas de región también a la palestra, ¿no? A poder visualizar, o sea, veamos cómo son nuestros jóvenes, los jóvenes de la Araucanía, los jóvenes de Temuco, de nuestras universidades. ¿Cómo se vive ese desafío y cuáles han sido las barreras que has tenido que ir saltando? Ha sido bastante desafiante. Ya desde el doctorado es una etapa de 4 o 5 años de formación, pero también de replantear dónde uno va a trabajar, cómo va a ejercer la carrera académica, pero después ya con el título vienen otros desafíos, porque, por ejemplo, como tú bien señalabas, ser investigadora y de región tiene muchas dificultades en términos de la visibilidad de la investigación, de la difusión de la investigación. Generalmente cuando, por ejemplo, los tomadores de decisiones hablan de salud mental juvenil, contactan a las universidades de Santiago o de Concepción, las más cercanas y también quizás las más conocidas. Sin embargo, también es importante señalar que en la región, en todas las regiones, se hace investigación de calidad. Hoy en día tenemos un número importante de investigadores e investigadoras que están en todas las regiones del país, en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, también hay que relevar el aporte que puede hacer cada región para comprender fenómenos sociales como, por ejemplo, la salud mental, los determinantes de la salud u otros tópicos en todas las áreas del desarrollo, claro. Y junto con esas barreras o esos desafíos, me imagino que también ha habido logros y ha habido desempeños que han sido destacados. ¿Recuerdas alguno de ellos que pueda haberte servido de impulso a lo mejor para decir, ¿sabes qué? Voy por un buen camino? Yo creo que para mí fue muy significativo, quizás antes de tener el grado, que me invitaran que me instaran profesores y profesoras a estudiar, porque siempre a mí me gustó estudiar, como más ñoña, no sé, comprender un poco. Era matea, diga la verdad, porque ella es súper matea. Entonces, estudiar, entender, leer, etcétera, pero
pero también se necesita que otras personas te motiven. Yo quizás no tenía tan claro si iba a ejercer o no una carrera académica, y otras personas me motivaron y también me gustó esa sugerencia. Y después de ello, quizás uno de los logros yo creo que ha sido poder, quizás uno de los hitos principales fue realizar este estudio nacional, realizar la primera encuesta de salud mental universitaria para unificar en un solo estudio una radiografía de los hábitos de salud, de los problemas de salud mental, y de incluir a distintas regiones también en ese desafío. Y eso, cabe señalar que si bien yo lideré ese proyecto, no lo hice sola, no tuve alcance sola, porque en la investigación hay que ejercer redes, uno no puede trabajar sola, y en un momento una investigadora de una charla, la Vania Martínez de Santiago, del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes IMAI, y yo dije, voy a ir a verla y voy a establecer redes, cosa que de repente a los investigadores nos cuesta un poco porque estamos más acostumbrados a la oficina, a leer en el computador, ¿cierto? A no salir quizás a la exposición. Y al finalizar la charla le dije lo que estaba investigando, que me interesaba la salud mental de los jóvenes, y ella me invitó a integrarme a este núcleo. Y eso me dio una plataforma de visibilización súper grande, no solo a mí, sino a otros investigadores, porque si bien el núcleo quizás está presente o surgió en Santiago, tiene muchos investigadores e investigadoras de regiones. Y ha habido una generosidad muy importante de trabajar en equipo, pero también de que en sus redes se visibilice que hay ciencia en todo el país. Sí. Y en regiones y en la Universidad Católica de Temuco, por supuesto, hay un tremendo trabajo que se está realizando, y que también se está realizando en el marco de formar nuevos profesionales, especializarlos. Y en eso también ustedes han tenido un avance en propuestas que están trabajando últimamente, ¿no? Exactamente. Bueno, desde el Departamento de Psicología, todos los profesores que trabajamos ahí hacemos investigación básica o aplicada, y a partir de esa experiencia también quisimos levantar un programa de formación especializante que se llama Magíster en Intervención Psicosocial para la Salud Mental. Un magíster único en la región y en las regiones aledañas también, que tiene por propósito formar a los profesionales de las áreas de ciencias de la salud, ciencias sociales, pero también de la educación, que trabajan en salud mental, porque hoy en día es un tópico transversal a toda la sociedad, y entregarles las herramientas para diseñar, evaluar, implementar estrategias de intervención psicosocial en los distintos ámbitos de trabajo en el cual se desempeñan. Estamos partiendo, las matrículas vienen prontamente, estamos comenzando la difusión, y nuestra idea es partir el segundo semestre del año en curso. Es el primer programa del Departamento de Psicología de la Facultad, al cual les hemos puesto mucho trabajo y cariño también, y también viene a responder una necesidad del medio de entregarle a los profesionales herramientas para poder trabajar en salud mental, y no se necesita ser necesariamente psicólogo, porque muchos profesionales tienen que trabajar con niños, tienen que trabajar en las redes de salud, hacer promoción y todos prevención. Los equipos de apoyo que hay en los establecimientos educacionales, por ejemplo, tanto desde la prebásica, desde los jardines infantiles. Uno no se imaginaría todas las situaciones que viven muchas veces los niños en la etapa de prebásica, los jardines infantiles, que también, mientras antes podamos enfrentar y podamos apoyar todos los factores que están alrededor de esos niños y niñas, por supuesto, vamos a tener un joven, un adulto emergente mucho más sano. Exactamente. Si tuviéramos que pensar en poder compartir con nuestros jóvenes que nos están viendo, con nuestros auditores, nos siguen a través de toda la plataforma, muchas personas, ¿qué pudiéramos compartir con ellos en relación a la importancia de la salud mental? De poder cuidarnos, de poder conocernos, protegernos de alguna forma. ¿Cuáles podrían ser tus consejos en relación a ese tema? Yo creo que es importante señalar que si bien hay instituciones que se preocupan de la salud mental, como los centros de salud, en este caso también los colegios, las universidades, también la salud mental depende de cada uno, de cada una de nosotras. En términos, por ejemplo, de prevenir problemas de salud mental, de tener estrategias de autocuidado, de ver cuáles son nuestros límites personales a la hora, por ejemplo, de manejar el estrés, pero también de pedir ayuda cuando
cuando sea necesario. Y hoy en día, a diferencia de hace 20 años atrás, existen muchos medios, incluso gratuitos, para poder acceder a atención de salud. Salud Responde, líneas de prevención del suicidio, 4141, por ejemplo, chat del INJUV Hablemos de Todo, donde los jóvenes también pueden detectar si tienen alguna dificultad de salud mental y dónde dirigirse. Y muchas veces una de las barreras para pedir ayuda es que las personas creemos que quizás podemos con todo, pero hay momentos de la vida en que no podemos, no se puede, no somos superhéroes, por lo tanto es necesario apoyarse en otra persona y recibir el apoyo profesional para estar mejor y seguir fomentando un estado de bienestar. Disfrutar la vida entonces desde la prevención, desde reconocerse, y cuando uno sienta que la mochila es demasiado pesada, pida ayuda, busque alguna de las alternativas. Y por supuesto, en el caso de nuestros jóvenes, de estos adultos emergentes que vivimos, con los cuales vivimos y convivimos todos los días acá en nuestra universidad y por supuesto en todas las instituciones de educación superior, también invitarlos a que puedan buscar ayuda en las instancias que la misma universidad, por ejemplo, la Universidad Católica de Temuco, les entrega a través de los programas estudiantiles, a través de los mismos académicos, que los pueden orientar para poder estar bien, para poder disfrutar esta etapa de la vida, que además es maravillosa, ¿no? Exacto. No saben nada lo que se viene, chiquillos, después para adelante, ¿no? Aprovechen esta etapa. Aprovechen esta etapa. Te queremos agradecer. Siempre se nos pasa volando el tiempo, pero antes de eso quiero que puedas compartir un mensaje con los jóvenes que en ti pueden ver una referencia en cuanto a el profesional que yo quisiera ser. Siempre he querido estudiar psicología. Yo te escuchaba al principio y decía, a mí me gusta conversar con la gente, me gusta cómo compartir, siempre me interesaba saber un poco cómo la gente se relaciona, cómo puede convivir, ¿no es cierto?, en sociedad. Hay muchos jóvenes que a lo mejor están pensando en eso y les falta un empujoncito, les falta una motivación. Comparte con ellos una motivación para poder elegir esta profesión, este camino en el que van a poder también aportar al desarrollo de otras personas. Sí. Yo creo que psicología es una de las carreras más bonitas y también desafiantes en términos de la comprensión del desarrollo humano. Siempre hay mucha matrícula en psicología, pero no está saturado, por ejemplo, el campo laboral, porque hay muchas necesidades de la población en diversas etapas de vida. Yo creo que muchas personas, muchos jóvenes pueden estudiar psicología, lo que no lo aprendan se los va a enseñar las distintas casas de estudio. En la Universidad Católica tenemos, por supuesto, psicología hace más de 10 años y ahora este magíster. Por lo tanto, yo creo que la invitación es atreverse, porque si bien quizás, independiente de donde hayamos estudiado en media, de nuestras historias de vida, invito a aprovechar las oportunidades. Hoy en día existe una gran oportunidad, como por ejemplo la gratuidad, cosa que no estaba antes y donde tuvimos que endeudarnos, quizás algunos de nosotros. Hay que aprovechar esa instancia, y si están estudiando psicología o cualquier carrera y quizás tienen dificultades, siempre pedir ayuda. Los profesores estamos disponibles en caso de necesitar orientación. Y también yo creo que la invitación es atreverse, porque muchas veces hay desafíos en la vida y dificultades. La vida es así, pero hay que atreverse para explorar las posibilidades, y esa es una característica principal de la adultez emergente. Si no exploramos, quizás no nos van a ir a tocar la puerta para ofrecernos una oportunidad. Entonces, lanzarse en la experiencia y también aprovechar las oportunidades y recibir también, escuchar las orientaciones que quizás otras personas mayores que ya llevan otras etapas del ciclo vital puedan otorgar. No hay que saberlo todo, podemos pedir ayuda, orientación y atreverse. Atreverse, explorar. Esa es la invitación de nuestra académica que hoy ha estado acompañándonos en este Mujeres en la Ciencia. Ya lo saben, entonces, si ustedes jóvenes están ahí pensando en qué voy a hacer con mi futuro, me llamó la atención un poco. La profesora va a estar aquí disponible en la Universidad Católica de Temuco, por supuesto, hace más de 10 años, con la experiencia de formar psicólogos para nuestra región, con la región, también con los requerimientos de la región. Le queremos entregar un regalito que siempre tenemos, le vamos a pedir a Francisca. Muchas gracias, Francisca, que nos entregue. Te queremos hacer entrega de un regalito para que te lo lleves de recuerdo, por supuesto, de esta experiencia. Es un libro para que puedas también seguir estudiando. Por supuesto, sí, para que puedas seguir estudiando.
Muchas gracias, un libro de la Araucanía. Un libro de la Araucanía de nuestro Premio Nacional, ¿no? Del doctor Jorge Pinto. Un poco seguir conociendo la Araucanía para poder seguir aportando, Ana, a el desarrollo de quienes vivimos en esta hermosa región y principalmente a los jóvenes, que son el futuro de en cualquier instancia, en lo que hagan, chiquillos. Siempre son ustedes los que van a seguir más adelante con esta posta que vamos entregando nosotros cuando vamos pasando las etapas de este ciclo vital, lo decía Ana. Y te tengo una invitación. Todos los programas hemos tenido invitadas que han ido motivando y han ido nominando a otras mujeres en la ciencia y a mismas se están reconociendo y eso les ha gustado mucho porque hoy, mira, yo quisiera que mi colega también me reconozca y que me pueda invitar. ¿A quién te gustaría que estuviéramos invitada en un próximo capítulo de Mujeres en la Ciencia? Tengo para elegir afortunadamente en psicología porque habemos muchas investigadoras que estamos trabajando en distintos tópicos en el departamento de psicología y desde allí me voy a permitir nombrar a dos. Muy bien. En primer lugar, a la doctora Catherine Arias, que recientemente se ganó el reconocimiento de investigación en nuestra Universidad Católica de Temuco y que trabaja temas de interculturalidad en la educación, factores psicosociales asociados a la educación con las familias, con las comunidades, trabaja en terreno directamente y yo creo que ella sería un aporte fundamental también a visibilizar, porque ella es profesora, trabaja en el departamento de psicología y también puede ver cómo trabajan distintas disciplinas asociadas a la psicología. Muy bien, entonces nuestra primera nominada de este capítulo es la doctora Catherine Arias. Como decía Ana, la doctora Catherine Arias fue reconocida como el Premio Excelencia Académica en Investigación por su trabajo en las temáticas que planteaba Ana. ¿Y quién es nuestra segunda nominada? Nuestra segunda nominada es la doctora María José Baeza. Ella trabaja en el departamento de psicología desde el área de psicología social, psicología de la salud, pero ha tomado un tema que es muy importante y contingente en nuestra realidad cultural como es las migraciones. Como por ejemplo las personas que migran de otros países de Latinoamérica se adaptan o se aculturan a nuestra realidad cultural, los desafíos que tienen en torno a la salud mental, la discriminación también a las cuales son parte de los prejuicios y también las estrategias de adaptación a un nuevo medio. Estrategias que también nos tienen que servir a nosotros para poder recibir a quienes vienen a nuestra región de la Araucanía. Ya lo saben, entonces, tenemos dos nominadas en este capítulo, la doctora Catherine Arias y la doctora María José Baeza. Vamos a estarlas contactando próximamente para que estén, por supuesto, aquí acompañándonos. Doctora Ana Barrera, muchísimas gracias, como siempre se nos pasa volando el tiempo. Muchas gracias por compartir tus experiencias. Por supuesto, nuestro espacio siempre va a estar abierto para poder seguir compartiendo el trabajo que desarrolles. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación también y quisiera destacar también la formación de estos espacios de comunicación y divulgación científica, porque habemos muchas mujeres en ciencia en las distintas disciplinas y qué bueno que desde la universidad se esté potenciando esa visibilidad también. Un nuevo reconocimiento para el trabajo que está desarrollando este proyecto Quimelún, que está, por supuesto, producido por el equipo de la Dirección de Comunicación y Medios de la Universidad Católica de Temuco. Muchísimas gracias, Ana. Tenemos ahí, tras de cámara, siempre decimos, esta parte del equipo. Nosotras acá estamos solamente poniendo la cara por el proyecto, pero estamos aquí, por supuesto, representando un equipo que está trabajando en esto, así que vamos a seguir ahí compartiendo los espacios para nuestras mujeres en la ciencia. Nosotros, por supuesto, nos encontramos en una próxima oportunidad. La próxima semana ya vamos a estar con una nueva invitada. Que esté muy bien. Chao, chao.